una jornada de investigación y exposición de trabajos científicos. Están invitados para concurrir. Se pueden inscribir si quieren. Ahí está el código para inscribirse. Lo pueden escanear ahora antes de que lo saque. Y va a haber una conferencia también de un doctor peruano que va a dar una charla sobre metodología y estrategias para formular proyectos de investigación. Es una alternativa nueva para ustedes, quizá la investigación, interesante. El viernes no va a haber clases, así que los espero en esta jornada. Búsquenme, nos hagamos alguna foto, o al menos los voy a tener en cuenta por si necesitan algún plus o algún empujoncito, ya sea para el examen o para alguna tutoría extra que quieran. Doctora, ¿puede poner el QR, por favor? Bien, ahí está. Lo verán andar. Doctora, yo tengo una consulta. Ujú, decime. Yo rendía bio el martes a la mañana al mismo horario de las clases y quería Ujú. saber si yo ya perdí la promoción o no. O sea, ¿sería falta justificada? Mirá, quizás eso más a fin de año se puede llegar a determinar. Hay que ver cómo sigue tu cursado, porque si lo haces de manera excelente, eh, se podría llegar a considerar o no, pero al final del cursado recién podría decirte, porque en realidad eso equivale a una falta, por más de que esté justificado, es una falta. No se puede estar en dos lugares a la vez y un examen final, ¿tuviste? Y un final. Un examen final es algo totalmente optativo, digamos. Vos elegís ir a un final en vez de cursar farmacología. Claro, entiendo. Entonces, después se verá si tenés un rendimiento excelente. Bueno, el JTP tendrá en cuenta eso para ver si te da o no la promoción. Pero yo darte una respuesta hoy no puedo. Ah, bueno, Aparte, muchas gracias. pueden pasar muchas cosas también. Sí. Quiero saber si desaparece de la pantalla mi video, si se ve solo la pantalla. Sí, profe, se ve la Sí, presentación, profe, nada Sí, más. sobre Se la profe. apaga su pantalla. cámara. Sí, no, porque no quiero que no quiero que nada les tape la visibilidad. Bien. Entonces, ya después de invitarlos al evento de la semana que viene, que me encantaría que estén, y que no tienen ninguna consulta sobre el teórico de anestésicos locales, vamos a continuar con otro grupo de fármacos que también sirven para el tratamiento del dolor, además del tratamiento de la inflamación, que son los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, también conocidos como AINES. Y la aclaración o la diferenciación que se hace al decirlo no esteroideos es para diferenciarlos de los glucocorticoides. ¿Para qué sirven estos fármacos? Y esto va a estar en estrecha relación con los efectos farmacológicos. Estos fármacos ustedes los van a poder utilizar para para tener algún efecto analgésico, algún efecto antiinflamatorio, antipirético y también tienen efectos antiagregantes plaquetarios. Son cuatro
efectos farmacológicos que tienen que recordar de los AINES. Siempre se acuerdan de dos o de tres, pero el efecto de antiagregante se los suelen olvidar. Tienen que recordar los cuatro. Son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios. Obviamente la eficacia va a estar eh, limitada a un tipo de dolor o el control de un dolor agudo, leve a moderado. No es tampoco para cualquier dolor. Para un dolor severo esto ya no serviría de mucho. ¿Y cómo van a lograr tener estos efectos farmacológicos los AINES? Y ahora vamos a ver el mecanismo de acción, pero antes de meternos de lleno en el mecanismo de acción, me encantaría repasar un poco lo que sucede cuando una lesión tisular o un microorganismo llega o genera un daño, y este daño se traduce en la producción de una cascada inflamatoria. Básicamente va a comenzar con un edema, una inflamación, que si nosotros lo miramos a nivel más celular, más chiquito, vamos a pensar que en la membrana celular, que está compuesta por fosfolípidos, va a actuar una enzima. Esa enzima que se llama fosfolipasa 2 va a romper a estos fosfolípidos y va a liberar un ácido graso esencial que está dentro de estos fosfolípidos. Eso que se libera, ese producto que se libera, ese ácido graso, se llama ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico es el precursor, el sustrato, la materia prima, lo que se necesita para poder originar otros compuestos. Y lo va a hacer a través de unas enzimas. Hay dos enzimas de importancia que tienen que recordar. Una es la lipoxigenasa, que la vamos a abreviar como LOX, y otra es la ciclooxigenasa, que la vamos a abreviar como COX. Entonces, este ácido araquidónico va a ser el sustrato para que estas dos enzimas generen otros compuestos. Estos van a variar y van a tener diferentes funciones. Esta enzima COX, a su vez, tiene dos formas de presentarse, dos isoformas. Por un lado tenemos a la COX-1 y por otro lado a la COX-2. Hay grandes diferencias entre estas dos ciclooxigenasas y es muy importante que recuerden cuáles son. Por un lado, la COX-1 o la ciclooxigenasa 1 se encuentra de manera constitutiva en el organismo, es decir, que mantiene funciones corporales normales. En este momento todos estamos teniendo una funcionalidad de estas sustancias que se producen en la ciclooxigenasa 1, que son los tromboxanos y las prostaglandinas. Podríamos decir las prostaglandinas buenas. Tienen funciones en el sistema nervioso central, en la vasculatura, en el estómago, en los riñones, en el sistema genitourinario, en un montón de órganos y tejidos. Entonces, digamos que esta isoforma está de manera permanente en el organismo. Y la isoforma 2, la COX-2, se va a inducir, es decir, solo va a aparecer y secretar prostaglandinas cuando hay algún problema, cuando hay algún daño tisular, cuando ingresa algún microorganismo y se generan estas prostaglandinas que van a estar relacionadas con el dolor y con la fiebre, y con la inflamación. Una vez que recapitulamos esto, que lo tienen que leer del capítulo, en los libros está en un capítulo aparte del,
de los fármacos tipo AINES. Está en un capítulo donde describe a los eicosanoides. Entonces, cuando ustedes lo busquen, van a ir al capítulo que habla de eicosanoides y van a leer las funciones de las prostaglandinas, de los tromboxanos, de las prostaciclinas, de la histamina, de los leucotrienos. Van a leer todas las funciones de estos eicosanoides porque siempre se pregunta en el examen y en el final también. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por una cuestión de tiempo no nos podemos explayar en lo que son los eicosanoides, pero ustedes lo pueden ir a leer al libro, ya sea el Goodman y Gilman o el Velázquez, Katsun, Flores, el que más les guste. Entonces, vamos a recapitular el mecanismo de acción de los AINES. Si nosotros tenemos la producción de estas prostaglandinas relacionadas con el dolor y la fiebre, los AINES van a actuar a este nivel. Van a inhibir a la ciclooxigenasa, ya sea la uno, la 2 o indistintamente las dos, pero va a estar en relación con la inhibición de la ciclooxigenasa. Por lo tanto, si yo estoy inhibiendo esta enzima, no voy a tener producción de prostaglandinas, por lo tanto, debería disminuir el dolor, la fiebre y la inflamación. Ese es el mecanismo de acción de los AINES. No tienen nada que ver con esta enzima lipoxigenasa. Solamente actúan sobre la ciclooxigenasa. Esto es bueno que lo recuerden porque después cuando vean a los corticoides van a ver que también está en relación con este esquema su acción antiinflamatoria. Pero ahora solo nos concentramos en la COX. Claramente, los efectos adversos van a estar en relación con la inhibición de estas prostaglandinas buenas, de estas prostaglandinas que se secretan en esa COX-1 que desempeña funciones normales en el cuerpo. Muchos de estos efectos adversos que están en relación con la inhibición de estas prostaglandinas buenas, podríamos decir, que tenemos en el sistema nervioso central, podemos encontrar algunos AINES más que otros, no en todos, pero sí algunos más que otros, que generen alguna confusión, mareos, dolor de cabeza, somnolencia, vértigo, tinnitus. También está en estrecha relación con la dosis, las reacciones adversas. Después podemos tener trastornos hematológicos, em, se pueden ver ciertos tipos de anemias, agranulocitosis. Hay un AINE, que es la dipirona o el metamizol. En nuestra región se utiliza, se lo comercializa, pero por ejemplo en Estados Unidos está prohibida su comercialización porque genera una anemia aplásica, entonces lo retiraron del mercado. Después tenemos efectos adversos de tipo gastrointestinal. Puede ir desde una dispepsia hasta una, em, un dolor gastrointestinal relacionado con una acidez, erosiones, en casos más graves, úlceras, incluso perforaciones. También puede producir diarrea, vómitos. Tener en cuenta siempre que estos efectos gastrointestinales están en relación con una inhibición de de las prostaglandinas que generan un moco protector en la mucosa gástrica. Entonces, al estar inhibidas estas funciones normales, es esperable que se produzcan estos efectos adversos.
Después vamos a tener reacciones adversas a nivel renal por una disminución en la perfusión sanguínea, lo que va a ocasionar una disminución de la filtración y con un uso a dosis altas y por mucho tiempo se puede llegar a encontrar alguna nefritis intersticial o un síndrome nefrótico. Puede llegar a alguna necrosis papilar renal, va a haber retención de sal y agua, por eso es que hay que tener cuidado con los pacientes hipertensos. Esto puede llevar a una hipertensión. Existen también efectos adversos a nivel hepático, no en todos, no con todos los AINES. Está más en relación con el paracetamol a dosis alta por por mucho tiempo. Y también podemos llegar a encontrar reacciones de hipersensibilidad, lo que contraindicaría la utilización de estos fármacos. ¿Cuáles son? Hay muchísimos AINES en el mercado, no es necesario que sepan todos, pero sí por lo menos tres o cuatro para tener alternativas de tratamiento, teniendo en cuenta siempre la variabilidad individual que hay. Yo les voy a hacer más hincapié en lo básico, porque después ya lo que es de utilización y situaciones especiales de utilización, selección de AINES y todo lo que sería más clínico lo van a ver en quinto año. Ahora solamente nos vamos a abocar a lo básico, a la farmacología básica relacionada con estos fármacos. ¿Estás dibujando en mi PowerPoint, Emilia? Este gráfico yo lo saqué del Goodman y Gilman. Vamos a ver si podemos borrar esto que escribieron aquí. No se borra. Sí, disculpe, doctora, toqué sin querer. Sí, pero bueno, bueno, no lo puedo borrar. Esta raya que está acá, ignórenla. No sé cómo se borra. Este gráfico lo saqué del Goodman y Gilman y a mí me gusta mucho porque resume de cierta manera, o sea, no se asusten al verlo así, ya lo vamos a ir viendo a poco, pero, pero podríamos decir que resume o de cierta manera clasifica o agrupa a los AINES. Por un lado, acá en esta primera columna, podríamos decir que tenemos una clasificación de los AINES según su estructura química, en donde según la estructura química podemos encontrar a los salicilatos y el resto de los AINES como lo podríamos agrupar como no salicilatos. Dentro de los salicilatos, el más conocido es el ácido acetilsalicílico o la aspirina, y estos AINES tienen las características de que su acción sobre la COX es irreversible. El resto de los AINES tienen una acción reversible sobre esta enzima. Y esto es importante recordar por qué. Porque si yo tengo un paciente que está tomando ácido acetilsalicílico, ya sea como terapia antiagregante todos los días o porque por el dolor tomó una vallaspirina, tengo que recordar que esa acción irreversible que tiene sobre las plaquetas, por ejemplo, sobre la ciclooxigenasa, la COX-1 que está en las plaquetas, va a estar inhibida de forma permanente. O sea que por más de que yo espere un día, dos días, tres días o suspenda el medicamento, va a ser algo inútil, porque el efecto irreversible me anuló totalmente a la ciclooxigenasa de esa plaqueta. Por lo tanto, el tromboxano que debería producir no lo va a producir nunca más esa plaqueta. Hay que esperar que se muera y que se generen plaquetas nuevas, que más o menos pueden llegar a tardar entre 7 y 10 días. Por eso es que no se recomienda mucho suspender la medicación antiagregante en los pacientes para hacer alguna cirugía, por ejemplo, porque no va a tener ningún sentido y se lo puede atender igual al paciente teniendo ciertas precauciones
con medidas procoagulantes para que eso no genere ninguna hemorragia o ningún sangrado excesivo. Siguiendo con la clasificación, según la estructura química, los derivados de ácidos acéticos, los más conocidos de esta lista que les puede sonar a ustedes es el ketorolac, una variante de derivado del ácido fenilacético, acá tenemos al diclofenac. Después tenemos los derivados del ácido propiónico, y acá están toda la familia del ibuprofeno, del flurbiprofeno, naproxeno. Y lo que llama la atención, como verán acá último, el paracetamol es un paraminofenol, pero está clasificado como otros. Podríamos decir que el paracetamol se considera un AINE atípico. Esto van a ir a ver en el libro por qué se considera un AINE atípico, y esto está en relación con el mecanismo de acción. El AINE es la oveja negra, podríamos decir que no comparte el mismo mecanismo de acción que el resto de los AINES típicos. Va a inhibir a la ciclooxigenasa en una isoforma diferente a la uno y 2, que eso lo van a ir a leer porque también se pregunta. Siguiendo con la clasificación, podemos decir que otra manera de clasificar a los AINES está en relación con la selectividad hacia la COX. Se inhibe eh, de manera selectiva a la COX-2 o no tiene, o si es de o si tiene una inhibición no selectiva. Todo lo que esté hacia la izquierda en el color azul está relacionado con la COX-1, y todo lo que esté hacia este color amarillito está relacionado con la COX-2. Entonces, si yo tengo que deducir que la COX-1 es la que me genera las prostaglandinas relacionadas con las funciones corporales normales, todo lo que me inhiba fuertemente a la COX-1 me va a generar más reacciones adversas a nivel gastrointestinal. em, por lo tanto, van a ser más gastrolesivos. Y acá el que encabeza la lista es el ketorolac. A su vez, también está relacionado con la función renal. Por lo tanto, podemos decir que el ketorolac y el flurbiprofeno van a tener una mayor incidencia de reacciones adversas gastrointestinales y renales. Estos dos serían, estos dos los nombro porque son los que se prescriben con mayor frecuencia: el ketorolac y el flurbiprofeno, el famoso clinadol. Después el resto de la lista no se utiliza mucho, hasta que llegamos a ver al naproxeno, que si bien no tiene una inhibición fuerte de COX-1, está inclinado hacia la izquierda, así que podría tener mayor inhibición sobre COX-1 que sobre COX-2, por lo que su acción inhibitoria de las prostaglandinas gástricas también podríamos decir que le da cierta gastrolesividad, pero siempre mucho menor que los dos que encabezan la lista. Seguimos con el ibuprofeno. Acá a partir del ibuprofeno podemos ver que ya hay un equilibrio de inhibición, es decir, no es selectivo, inhibe por igual tanto COX-1 como COX-2. Y el paracetamol, que es la oveja negra, que no es selectivo porque no inhibe ni la uno ni la 2. Hay otras isoformas en estudio. Se presume que el paracetamol está en relación con esta tercera isoforma de la COX a nivel del sistema nervioso central, que eso van a poder explayarse mejor en la bibliografía. Y después tenemos acá, por último, la lista, los inhibidores selectivos de COX-2. En el mercado argentino podemos encontrar etoricoxib, diclofenac y meloxicam. De la lista, lo que están en rojo solamente
Celecoxib, Valdecoxib, todos los coxib, los que están en rojo, son los que inhiben de manera selectiva la COX-2. En el caso de diclofenac es un AINE no selectivo, pero tiene mayor predominancia por la COX-2. Entonces, estos fármacos que inhiben fuertemente a la COX-2, nosotros podemos suponer que van a tener menor incidencia en reacciones adversas gastrointestinales y renales, pero estudios demostraron que tienen fuertes efectos adversos a nivel cardiovascular. Por lo tanto, hay que tener cuidado en pacientes con riesgo cardiovascular porque pueden producirle infartos o accidente cerebrovascular. Y en la última columna tenemos otra clasificación de los AINES según el tiempo de vida media plasmática. En este caso, nosotros vamos a ver que lo que está hacia el color azul es una vida media corta y lo que va hacia el color amarillo es una vida media larga. Casi todos los AINES tienen una vida media entre 1 y 3 horas. Tenemos vida media corta, el diclofenac, paracetamol, el ibuprofeno, el fluriprofeno, y después ya los de vida media más larga, de, de 10 horas en adelante, tenemos al etoricoxib, que esto me da a mí la posibilidad de indicar o de darle al paciente un intervalo de dosis más separado. Puede ser un comprimido al día o cada 12 horas. Tenemos el etoricoxib, el naproxeno, que tiene una vida media aproximadamente 14 horas, meloxicam, y el que más larga tiene la vida media es el piroxicam. Pero estos fármacos, el piroxicam y el meloxicam, quedan reservados para el área de la reumatología, no se utilizan tanto para dolores agudos como suelen ser los dolores que vemos en un consultorio odontológico. Esto simplemente es para darles a ustedes una comparación de todos los AINES. Vamos a tener que la, la concentración máxima generalmente se alcanza en determinado tiempo, según el AINE, pero los alimentos no suelen alterar su concentración máxima. Casi todos se unen fuertemente a proteínas y esto, esto nos da la pauta de que tienen un volumen de distribución aparente menor. Se metabolizan en hígado y se eliminan por orina. La dosificación, en el caso de la aspirina, como antiplaquetario, es eficaz a bajas dosis, como pueden ver, por eso se lo utiliza principalmente como antiplaquetario, porque es eficaz a bajas dosis y porque tiene ese efecto sobre la COX irreversible, lo que permite que con una sola dosis al día ya se alcance el efecto deseado. Después ya para utilizarlo como analgésico, la dosis, fíjense que es mucho mayor. Generalmente el comprimido trae 500 miligramos y se lo puede administrar 3 o 4 veces al día. Los efectos adversos gastrointestinales también está relacionado con efectos de hipersensibilidad. Y hay que evitar, esto es importante, hay que evitar en niños que cursen con un cuadro viral, por ejemplo, una gingiva herpética, porque puede desarrollar un síndrome que se conoce como síndrome de Reye. En el caso del paracetamol,
El paracetamol va a tener una metabolización hepática de fase 2 principalmente, sintética, se asocia a ácidos glucurónicos, tiene una vida media corta. La dosis se lo puede utilizar a partir de 500 miligramos y también se consigue en el mercado una dosis de 650 miligramos que se puede utilizar cada 4 horas. Hay que recordar que el techo o la dosis mínima tóxica es de 4 gramos al día, no tienen que exceder los 4 gramos al día. Este fármaco, este AINE atípico, no tiene acción antiinflamatoria, es solamente analgésico y antipirético. Lo mismo que la dipirona también tiene un efecto antiinflamatorio escaso. Como no inhibe ni la COX-1 ni la COX-2 de manera general, se puede decir que no va a tener ninguna injerencia o no va a alterar em, la mucosa gástrica, por lo que se recomienda cuando se requiere analgesia. Se recomienda para pacientes con riesgo gastrointestinal. Tampoco tiene efecto sobre la agregación plaquetaria. El ketorolac también es un fármaco que tiene un efecto analgésico, pero la actividad antiinflamatoria es muy baja. Ténganlo en cuenta. Si ustedes necesitan poder antiinflamatorio, el perfil del ketorolac no es el más adecuado. Se puede ver que el prospecto incorpora un cuadro, una caja negra de advertencia de la FDA, tiene indicaciones precisas este fármaco, es más, es el único AINE que tiene que indicarse con fecha de inicio y fecha de finalización, porque tiene muchísimas reacciones adversas y dentro de todos es uno de los que es uno de los que más reacciones adversas puede presentar. Acá la aclaración para mí importante con respecto a la potencia, lo describen como potente analgésico. Esto tienen que recordar el concepto de potencia. La potencia está en relación con la dosis, es decir, potencia es sinónimo de dosis, de miligramos, de gramos, de cantidad de fármaco. Por eso, si dice potente analgésico, quiere decir que con pocos miligramos yo puedo alcanzar el mismo efecto analgésico que otro AINE que por ahí requiere más miligramos. No se vayan a confundir con intensidad de respuesta o con intensidad del efecto. Fíjense que nosotros vemos dosis de 10 miligramos o de 20 miligramos que pueden tener una acción analgésica similar a un ibuprofeno de 600 o de 800 miligramos, que es una dosis mucho mayor, pero es un fármaco más seguro. Después, por otro lado, tenemos al diclofenac. El diclofenac también alcanza su concentración, su pico máximo a la hora. Pueden existir presentaciones de dispersión prolongada que se administran una vez al día. Se puede dosificar desde 50 miligramos cada 8 horas por día o 75 miligramos 2 veces al día. Esto es para no exceder la dosis máxima del diclofenac, que es de 150 miligramos por día. Es lo que no hay que exceder. Tiene un efecto de primer paso
importante, por lo que la biodisponibilidad oral es del 50%, razón por la cual quizás en algunas patologías muy agudas es que algunos prefieren una administración parenteral de este fármaco para evitar este fenómeno de primer paso. Y dentro de los derivados del ácido propiónico vamos a tener al ibuprofeno, naproxeno y fluriprofeno, los principales. Tenemos muchas características farmacocinéticas para recordar, y también la dosificación puede variar porque la vida media de estos fármacos es diferente. Un ibuprofeno que se puede administrar hasta 800 miligramos de 3 a 6 veces. En realidad, acá el máximo que figura en el Goodman y Gilman, que recomienda hasta 3.200 miligramos por día o 3,2 gramos por día, es lo mismo, una equivalencia. Es una dosis un poco más alta de la que nosotros solemos recomendar. Nosotros solemos recomendar la dosis que figura acá abajo, que es de 2,4 gramos o de 2.400 miligramos por día. Eso sería más acorde. Recuerden que si nosotros no nos excedemos las dosis máximas diarias, eh, podríamos estar en dosis terapéuticas de seguridad, por lo que se, se puede tranquilamente indicar al paciente 800 miligramos de ibuprofeno, por ejemplo, 2 veces al día, y vamos a estar en una dosificación total de 1.600 miligramos, por ejemplo. Y si lo indicamos 3 veces al día, vamos a estar al límite de 2,4 gramos diarios. En el caso del naproxeno, tiene una vida media más larga, lo que nos permite dosificar o recurrir a intervalos horarios más separados. Se puede indicar 500 miligramos cada 12 horas, y hay una presentación también de liberación prolongada de 750 miligramos. Se hace una indicación por única vez. La diferencia va a estar relacionada, por un lado, en el costo, después va a estar relacionada también por las reacciones adversas gastrointestinales. El naproxeno puede ser un poquito más gastrolesivo, entonces siempre que el paciente no tenga ninguna contraindicación, no habría problema de elegir indistintamente cualquiera de los derivados del ácido propiónico. Está este otro AINE, el flubiprofeno, famoso clinador, muy utilizado por los colegas. Este fármaco, la dosis máxima diaria es de 300 miligramos por día. Viene una presentación de 100 miligramos que se puede dar cada 8 horas, y hay una presentación de 200 miligramos que solamente se lo administra una vez al día, porque si no sobrepasamos la dosis máxima recomendada. Estos derivados del ácido enólico, piroxicam y meloxicam, no se utilizan mucho en dolor agudo. Su uso queda más reservado para el área de la reumatología, o algunos traumatólogos lo utilizan mucho, quizá para ya dolores de tipo lumbar, dolores más crónicos. De igual manera, con mucha precaución, porque los AINES utilizados por largo tiempo generan muchas reacciones adversas. Tienen una vida media mucho más larga, como pueden ver, de 15 a 20 horas, y este más de 50 horas,
por lo que la administración siempre es diaria, una toma al día. Bien. Y ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con los AINES? Tenemos que tener en cuenta las interacciones que tienen estos fármacos. Tienen bastantes interacciones que pueden producir un aumento del riesgo de hemorragia, del sangrado, que está en relación con el alcohol, que es un irritante gastrointestinal, con los corticosteroides. Cuando vean corticosteroides van a ver que el mecanismo de acción antiinflamatorio, ese efecto antiinflamatorio también está en estrecha relación con los AINES, por lo que esos, eh, esos fenómenos de, de hemorragia gástrica van a estar exacerbados. Em, las sulfonilurias son un tipo de fármacos normoglucemiantes o hipoglucemiantes que utilizan los diabéticos tipo 2. ¿Pueden haber interacciones con estos fármacos? Sí, pueden potenciar el efecto. En el caso de los anticoagulantes también podemos ver una interacción de importancia que aumenta el riesgo de sangrado. Y estos fármacos, y los tipo IECAs, beta bloqueantes o diuréticos, son fármacos que algunos pacientes utilizan para el control de la hipertensión. Y estas interacciones son de importancia porque los AINES pueden alterar el efecto em, antihipertensivo. Entonces, el paciente puede experimentar un aumento de la presión arterial. ¿Tienen ¿Tienen alguna pregunta que hacer hasta acá? Hola, profe. El cuadro anteriormente lo encontramos en qué libro? Este está en el Goodman. Esto, Mm, todo esto está en el Goodman y Gilman. Profe, Y una ahora- pregunta, por favor. sí, En el caso del ibuprofeno, superando la dosis máxima diaria, ¿produce hepatotoxicidad o qué produciría? la hepatotoxicidad está en estrecha relación con el paracetamol. El ibuprofeno a dosis altas l- varios días, más de 3 días, lo más probable es que tengas unas reacciones gastrointestinales. El paciente puede experimentar mucha acidez, náuseas, unas gastritis, puede tener, incluso en casos más severos, esa pirosis puede llevar a una ulceración o úlceras gástricas que el paciente se va a dar cuenta no solo por el dolor abdominal que va a tener, sino que puede llegar a ser heces con sangre. Pero para esto se tiene que dar una dosificación por encima de los 2 gramos diarios por más de 5 días. Ok, profe, gracias. ¿Mm? Bien, vamos a continuar. Si nosotros tenemos que pensar en fármacos para el dolor, vamos a pensar siempre en que tenemos todo lo que sería la utilización de los AINES para el dolor leve a moderado, y cuando ya el dolor es severo o con una mayor intensidad, tenemos como alternativa o herramienta terapéutica los opioides. Nosotros no podemos prescribir los opioides, los opiáceos, no lo podemos prescribir, pero sepan que existen estos fármacos analgésicos que actúan a nivel del sistema nervioso central, porque el día de mañana, si alguno tiene la formación dentro de la cirugía maxilofacial y trabaja en un hospital, con seguridad a su paciente le van a tratar con estos fármacos. Vamos a venir para acá.
Agos- Agostina, silencia tu micrófono, que estamos escuchando cómo te retan. ¿Y no vino todavía? Ahora, este grupo de fármacos, los opiáceos, podemos decir que son agonistas de receptores opioides. Van a ser o van a generar una acción similar a los opioides endógenos. Es decir, nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos sustancias endógenas que generan o activan a los receptores, que activan a los receptores opioides. Estos receptores opioides están dispersos por todo el cuerpo. Tenemos los receptores clásicos, los más estudiados, son los receptores mu, delta y kappa. Esto siempre se pregunta. ¿Cuáles serían los receptores clásicos, mu, delta y kappa? Y hay agonistas opioides que tienen mayor afinidad hacia diferentes formas o diferentes receptores. En el caso del receptor mu o el agonista mu, vamos a tener que el péptido endógeno, es decir, lo que nuestro propio cuerpo genera, es la endorfina. Estas sustancias, estas endorfinas, se liberan ante determinados estímulos que nos desencadenan diferentes reacciones o acciones. Lo que va a imitar la morfina, lo que va a imitar, por eso se dice que es un fármaco agonista, porque va a mantener una afinidad hacia este receptor, se va a machear con este receptor y va a generar unos efectos muy similares a lo de las endorfinas. Estos efectos que podemos observar se van a antagonizar, es decir, existe un fármaco que se llama naloxona, también hay otro antagonista que se llama naltrexona. Estos fármacos van a bloquear la acción de la morfina uniéndose al receptor, es decir, van a tener una afinidad por ese receptor, pero a diferencia de la morfina que genera un complejo fármaco-receptor y desencadena una acción, este antagonista no tiene eficacia, solamente va a ocupar el receptor mu. ¿Dónde se localiza este receptor? Se localiza en cerebro, en tronco encefálico, médula espinal y en algunas terminales periféricas. ¿Qué pasa cuando se activa el receptor? ¿Qué acción farmacológica se puede observar? Principalmente analgesia. Por eso son analgésicos, serían de primera línea los opiáceos, los mejores analgésicos. Pero a su vez van a generar una depresión respiratoria, una disforia, pueden producir sedación y esto también genera un enlentecimiento de la motilidad intestinal, lo que al disminuir esta motilidad va a generar estreñimiento. También genera una miosis, que es un signo muy claro relacionado a los opiáceos. Cuando te miran las pupilas, fácilmente detectan los, los clínicos cuando hay una intoxicación, por ejemplo, una intoxicación con opiáceos, porque con la miosis se puede ver cómo la pupila queda bien puntiforme. Después tenemos otros péptidos endógenos de tipo encefalinas que van a actuar sobre los receptores delta.
Y el antagonista también va a ser la naloxona, no tiene tanta afinidad, pero sí se machea con el receptor y lo bloquea. La naloxona es el antagonista de todos los receptores opiáceos. Vamos a encontrar la localización del receptor delta en bulbo olfatorio, corteza cerebral, núcleo accumbens y amígdala. También produce analgesia, su activación y una inhibición de la motilidad gastrointestinal. Los receptores kappa, tenemos a su péptido endógeno, que son las dinorfinas, y el fármaco agonista que puede activarlo es la ketociclazosina, el mismo antagonista, y la localización principal en el sistema límbico. Después, si ustedes encuentran que si existe algún receptor opiáceo que esté en la pulpa dental, me cuenta la semana que viene en la jornada qué receptor opiáceo se encuentra en la pulpa dental, si es que hay alguno, para ver si para los dolores pulpares podría llegar a tener algún poder analgésico de este grupo de fármacos. Los efectos de la activación están en estrecha relación con los demás receptores: analgesia, sedación, disforia. ¿Cuáles son los efectos adversos? Están en estrecha relación con sus acciones farmacológicas. Va a producir una hipotensión ortostática, esto es cuando el paciente cambia de posición de manera brusca. Puede también producir una depresión respiratoria, náuseas, vómito y estreñimiento por la disminución de la motilidad. Puede haber retención de orina, confusión, mareos, y las más importantes, por lo que su uso crónico es muy peligroso, que causa adicción, tolerancia y dependencia. ¿Cuál sería la diferencia entre adicción y dependencia? Bueno, la adicción podríamos decir que es un abuso un abuso del fármaco o un enganche voluntario que hay hacia el fármaco. En cambio, la dependencia es totalmente involuntario, es una necesidad física y psicológica de consumir el fármaco. Y la tolerancia está en relación con la pérdida del efecto por el uso crónico, lo que requiere siempre dosis más altas para alcanzar un mismo efecto. Para clasificar a los opioides, podemos tener opioides que son naturales, como la morfina y la codeína, y opioides semisintéticos, como son la hidromorfona, oxicodona y la hidrocodona. Después ya tenemos fármacos opioides sintéticos, donde encontramos al fentanilo y al remifentanilo. Ya quedan más restringidos para lo que sería el campo de la anestesia general, y la metadona, que se utiliza en algunos casos, en algunos pacientes, para ayudarlos a sobrellevar la adicción a los opiáceos. Por último, el tramadol, que es un opioide que se puede llegar a ver acompañando al paracetamol, por ejemplo, a dosis fijas. Se lo puede comercializar en dosis de 50 miligramos. Se indica 50 miligramos a 100 cada 8 horas. Lo que tiene este opioide es que genera muchas náuseas y vómitos, por lo que por ahí utilizarlo con algún antiemético podría llegar o antinauseoso, podría llegar a ser bueno, porque es muy incómodo tener náuseas constantemente. Si bien es poco adictivo, no queda exento de las reacciones adversas del resto de los opiáceos. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá?